Bueno, pues nada, muchas gracias primero por quedaros, los que habéis quedado. Siempre al final los tenolenos ya del final del concierto, ya muchas veces el grupo último ya hay gente que ya no aguanta tanto, pero muchas gracias por quedaros. Y sobre todo después de la charla anterior, ¿no? Que la verdad que, claro, a ver de qué contamos ahora nosotros después de lo que ha contado Antonio y de lo emotivo que ha sido, ¿no? Claro. En la información local normalmente también vemos muertos, pero bueno, son otro tipo de muertos. Vemos accidentes de tráfico, vemos... Bueno, también la verdad que lamentablemente mucho suceso y mucha violencia de género, sobre todo últimamente además muchísima y bueno. Y muchas noticias buenas. También, ¿no? Y además yo soy firme defensor de las buenas noticias, la verdad. Pero bueno, es verdad que obviamente no lo vivimos en esa proporción, ¿no? Y además cuando hay un suceso o algo, pues tú no ves físicamente, bueno, salvo que sea un accidente de tráfico, que sí no lo puedes ver, normalmente la policía va y tú no te dejan entrar, ¿no? Tú cuentas luego la historia, pero no te dejan entrar. Afortunadamente para nuestra salud mental, ¿no? También por lo que comentaban. Bueno, yo soy Ángel Recio, soy el delegado del Español de Málaga y vamos a hacer, bueno, por la última mesa hablando un poco de información local, ¿no? Nos acompaña, bueno, por orden si quieres, que estás más cerca, Isabel Cabrera, que es la directora de la Junta de Canal Sur, Jesús Fraga, que es escritor, Premio Nacional de Narrativa en 2021 y además redactor de La Voz de Galicia, y Eva de Fior, que es directora del Grupo de Comunicación La Comarca de Aragón, o de Bajo Aragón, porque esta mañana hacía mucho hincapié, ¿no? Del Bajo Aragón, digo. Eso. Alcañiz, Teruel, Aragón, España. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Del que representa información local / regional, porque bueno, pues La Voz de Galicia y Canal Sur son regionales, bueno, el vuestro también, Eva, y vamos a ver un poquito pues en qué momento nos encontramos, ¿no? Empezamos hablando, si os parece, un poco de eso. ¿En qué momento veis ahora la prensa o los medios locales? No sé si está en un momento de plenitud, más de bajón. Si quieres empezar, por ejemplo, Eva. Sí, bueno, yo es que había traído una pequeña presentación para poder explicar lo que hacemos en Aragón, para que los alumnos se puedan ubicar acerca de lo que es el periodismo ya no regional, sino hiperlocal, que es un periodismo muy esencial, muy que continúa con las claves de lo que son los orígenes periodísticos, cuando un periodista se enfrenta de forma única a un tema. Y os quería enseñar, pues esto es el equipo que forma nuestra plantilla. Veis que es un equipo bastante joven, aunque hay alguna persona veterana. Somos 23 personas que trabajamos en Alcañiz, que es un municipio intermedio de Aragón. Somos el único medio de comunicación situado fuera de las grandes capitales provinciales y el único que mantiene un periódico todavía en papel bisemanal solo de información local, varias emisoras de radio asociadas a la cadena SER y un diario digital con mucha penetración también en las nuevas narrativas a través de las redes sociales. De hecho, bueno, os traigo aquí algunos datos de nuestros alcances principales, con 250.000 usuarios digitales al mes. Para que os hagáis a la idea, nuestra zona de cobertura de población es solo de 80.000 habitantes, Alcañiz tiene solo 16.000. Y tenemos pueblos en los que trabajamos que tienen menos de 100 habitantes, algunos 40, 50. No se puede trabajar de periodista en nuestro grupo sin tener el carnet de conducir. Uno de los requisitos indispensables, aparte de la carrera, es tener carnet, porque vamos a los sitios a contar lo que pasa, lo que le pasa a la gente, las historias de la gente. Nos movemos y salimos de la redacción mucho y todos los días. Este es el mapa de toda nuestra zona de cobertura, unos 100 municipios de la España despoblada, vacía o vaciada, como lo queráis llamar. Y estamos muy cerca, a una hora, de una de las principales capitales de España, la quinta, por encima de Málaga, de 700.000 habitantes, que es Zaragoza, que es un centro absorbedor de gran población y donde están los principales medios de la comunidad. Bueno, el periódico en papel que continúa tiene 36 años y su origen y su esencia, y por eso mantiene la confianza de la población, es que trabaja en consonancia con la personalidad y el espíritu propio de lo que es el territorio. Nació como una cooperativa de socios, es como si ahora os juntáis unos cuantos de clase y decís, vamos a hacer un periódico en nuestra ciudad, en nuestro pueblo, en nuestro barrio, porque creemos que no se está contando lo que nos pasa y vamos a tener
mucha atención de nuestros vecinos. Se hizo una encuesta entre nuestros pueblos para ver si eso iba a tener un impacto adecuado y sí, el resultado fue muy positivo y de ahí nació hace 35 años el periódico y fue creciendo paulatinamente hasta este año, asumiendo y asimilando emisoras de radio, un perfil comercial mucho más amplio y una modernización. Os he traído unas portadas, voy a ser rápida para que no comerme el tiempo del debate con los compañeros. Estas son unas portadas que hemos hecho recientemente, la semana pasada, tratando de hablar de los temas que son invisibilizados habitualmente y si no hubiese prensa local no tendrían luz, ni voz, ni serían visibles, ni probablemente se solucionarían. Por ejemplo, movilizaciones por la falta de rutas escolares entre municipios, alumnos que no tienen autobús para ir desde sus pueblos a los centros educativos, falta de especialistas, falta de infraestructuras, como por ejemplo el tren, reivindicaciones en torno a falta de servicios médicos y también, como decía aquí la compañera, noticias positivas, que hablamos mucho de ellas y creo que también hay que arrojar luz para empoderar también a la población, es decir, que se hacen cosas bien y que hay historias que hay que contar y que son buenas. Y eso es necesario y es una parte del periodismo también muy bonita y que reconforta y nos realiza todos los días. Aquí hay una triple portada del final de una época en nuestro territorio, que fue el final del carbón. No ha sido solo en Aragón, también en otras zonas de España. Es un tema recurrente y que ha saltado de forma insistente a la política nacional a través del boom de las energías renovables, que también están afectando a nuestros pueblos y a nuestros territorios. Y bueno, lo que intentamos fue, además de cubrir gráficamente el fin de la central térmica del pueblo de Andorra, que era la torre más alta de España, ponerle rostro a esas historias, ¿no? Hablábamos también de si pasan cosas buenas o malas en los territorios, pues tuvimos a uno de los mayores criminales de Europa en el Bajo Aragón, Norbert Feger, alias Igor el Ruso, y hicimos una cobertura importantísima, llevamos más de 4 años con eso, judicializándose el tema y poniendo el foco en qué sucede cuando no hay guardia civil en los pueblos, que es lo que pasó, ¿no? Hubo un tiroteo. No hubo Guardia Civil ni Policía Nacional, estaba casi toda en Cataluña con todo el proceso del independentismo, era un puente de la Constitución y tras ese tiroteo 15 días después este asesino que andaba suelto mató a 3 personas, a 2 guardias civiles y a un civil y un proceso judicial importante que sigue sin resolver. Teníamos ahí a este criminal y meses después se produjo la gran movilización de la revuelta de la España vaciada en todo el país, con más de 90 provincias de España reivindicando medios, recursos económicos para los pueblos, entre otros. La seguridad es un tema latente, sigue debatiéndose. Por ejemplo, en Teruel esta semana ha sido noticia que hemos perdido de 600 guardias civiles 100 en nuestros municipios. Otros temas que la prensa local puede reivindicar y conseguir cambios y progresos en los territorios. He traído 2 portadas que se hacen eco de ello. En Alcañiz, no sé si lo sabéis, hay un circuito internacional de velocidad donde se celebra un gran premio de MotoGP, igual que en Montmeló, en Jerez. Y bueno, allí el gerente del circuito decidió hacerse un despacho con fondos públicos donde estaba la zona precisamente de los periodistas, de los speakers. Y nadie hacía nada, ¿no? Ni el Gobierno, ni el Consejo de Administración. Publicamos una información con filtraciones que nos llegaron con fotos de dentro de todo el coste que había supuesto ese despacho, que era solo la punta del iceberg de una muy mala gestión, pero al final esta cosa que es como muy visual, que se haga un despacho, consiguió pues que este señor saliese de la gerencia del circuito el año pasado. Es una cosa muy reciente, por eso lo he traído aquí, y el Gobierno de Aragón lo cesó. Hubo muchos artículos de opinión sobre eso, yo escribo una columna semanal con diferentes temas de actualidad. Escribí una columna que se llamó El Despachito, que en el circuito me dijeron que los trabajadores brindaron con champán cuando se leyó, y hablábamos en el editorial también pues de la ejemplaridad de los cargos políticos. Cada semana publicamos en papel 5 páginas de opinión. Todo esto obviamente tiene un reflejo en el diario digital y en la newsletter, con un volumen de tráfico gigante, pero el papel sigue siendo el lugar donde mantenemos las cosas ordenadas, ¿no? Como el notario de la realidad de aquellos lugares de los que ya nadie se va a acordar a lo mejor dentro de 10 años, donde todo queda registrado y yo paso buena parte de mi tiempo en la edición y corrección rigurosa de todo ese contenido.
Bueno, más información local, pues la visita del rey el año pasado, miles de personas en el circuito de Motorland, sucesos muy difíciles de contar, como por ejemplo, conmoción en el Bajo Aragón. Este titular venía por el tercer mayor accidente aeronáutico de España, en el que fallecieron 6 brigadistas que viajaban en helicóptero para apagar un incendio. Fue un drama territorial, también está judicializado por diferentes cuestiones y fallos técnicos en el helicóptero y guerras entre el Gobierno, la responsabilidad de la empresa y las familias abandonadas sin que nadie pueda indemnizar esta desgracia de los 6 muertos y los huérfanos que quedaron allí. Aquí más imágenes del caso de Igor el Ruso. Como os decía, hubo una gran movilización social. Solo pedimos la verdad, no nos queda nada más que pedir la verdad a los pueblos que no son escuchados. Y esa movilización ahí de la España vaciada, lo veis en la Plaza de Colón de Madrid, solo 3 meses después, pidiendo un empoderamiento. Luego vino Teruel Existe, que entró en el Congreso, ahora ya no está. Son los riesgos que tiene hacer saltar a la política la reivindicación que contiene la sociedad civil. Bueno, reivindicaciones como el 8M, decía, cosas buenas, pues hacemos casi siempre, o para el 8M o para el Día de la Mujer Rural, contenidos en los que todas las secciones del periódico están protagonizadas por mujeres. Y en el medio rural no es fácil, porque hay pocas mujeres en puestos de cargos públicos, de dirección, de presidencia de cooperativas, de asociaciones. Y estos rostros son rostros positivos de mujeres que lideran esos espacios. Nevadas, días sepultados, sin cobertura, sin internet, COVID. Bueno, veis que el trabajo de calle y pegado al territorio es constante. También hacemos revistas, que es uno de nuestros medios de modelo de negocio para financiarnos. Son revistas de contenido periodístico, pero de contenido también de publicidad, imagino que como en el resto de medios en los que trabajan mis colegas. Y también hacemos un trabajo de pedagogía importante para que en los colegios se entienda qué es el periodismo local. Tenemos visitas escolares a la radio y al periódico. Los niños se van con un pequeño carnet de periodista y una portada con la foto de los escolares. Nos parece muy importante que desde niños, no solo los que quieren ser periodistas, sino todos entiendan la importancia de tener una prensa local, un periodista local cerca, que pueda contar lo que pasa en los sitios más cercanos. Bueno, yo también trabajo en los medios regionales como analista y bueno, intentando precisamente dar visibilidad a lo que pasa en los pueblos. Y a raíz de ahí también pues, he colaborado en la Feria Nacional de Despoblación, en Presura, que se ha realizado en diferentes espacios del país para hablar con colegas, como por ejemplo aquí estoy con el compañero del diario de Teruel, con el director, o con Sergio del Molino, para hablar de lo que pasa fuera de las grandes capitales del país. Y además, y ahí conocí al director de este evento, a Guillermo, organizamos un curso de periodismo en el que conseguimos traer desde Madrid casi todo el mundo, con excepciones como la malagueña, hasta Alcañiz, que es un municipio sin autovía y sin tren, a muchos periodistas referentes a nivel nacional para que conozcan qué es lo que pasa fuera de las grandes capitales y también aprender de ellos. Allí también tenemos un premio, y ya que estoy aquí pues aprovecho para contarlo, porque allí donde voy lo predico, que es el premio Pilar Narvión, que fue una periodista pionera, nacida en Alcañiz, fue la primera directora de un periódico a nivel nacional, el diario Pueblo, y no hay nada investigado sobre ella. Creo que hay que darle visibilidad. Fue corresponsal en el año 56 en Roma, después en el 58 en París hasta el 73. Solo huelga decir que aquí en este país hasta el 75 no se abolió el permiso marital. Ella no se casó, pero hizo una ruptura ya no de un techo de cristal, sino de un techo de hormigón tremendo. Y bueno, por eso hemos impulsado este premio dando visibilidad a ella y estoy haciendo una investigación sobre su figura que espero que concluya con éxito como tesis doctoral en unos años.
Y nada, eso. Muchas gracias. Bueno, hacéis muchas cosas, la verdad que sí. No paráis. Bueno, me he ido rápido. Bueno, Jesús, hemos visto Eva, de luego, cómo está la prensa local, de luego lo que es su medio a tope, ¿no? No paran, además con revistas, con digital, con todos los medios, porque al final hay que llegar a la... esa pregunta y yo te quería decir que, fíjate, hace poco salió una entrevista a la defensora del pueblo del New York Times y decía precisamente que la prensa local es la que mantiene y va a mantener la confianza de los lectores, de los oyentes, de los telespectadores, porque sigue pegada al terreno, ¿no? Y sigue teniendo el contacto directo con la fuente, y el ciudadano confía más en el periodista que conoce, que ve por la calle, que sabe de lo que habla, al que está más en el ruido, ¿no? Antes hemos escuchado aquí hablar mucho de Puigdemont, pues en ese ruido constante en el que no se habla de las cosas del día a día, ¿no? Que le importan a la gente. Bueno, Jesús, ¿cómo lo ves un poco? ¿Qué situación? Bueno, la Voz de Galicia, en fin, el periódico más importante de Galicia, el periódico regional, pero bueno, ¿en qué momento veis vosotros el sector, ¿no? Bueno, yo creo que el periodismo local siempre va a estar en un buen momento y en un mal momento. Es porque todas las noticias ocurren en algún sitio, ¿no? Ocurren en algún lugar y por definición son locales. Es decir, otra cosa es la trascendencia que nosotros queramos darle, el impacto que puedan tener y lo bien que sepamos contarlas, ¿no? Y creo que ahí el desarrollo de la comunicación de los últimos 20 años es precisamente la gran baza, ¿no?, que puede jugar este tipo de periodismo, porque a mí me puede interesar una historia de Alcañiz o me puede interesar una historia no sé, de Bollullos de la Imitación, ¿no?, por decir un pueblo de Sevilla que me resulta muy, muy querido. Y puedo llegar a eso, ¿no? Antes tenías que esperar a que te llegase el periódico, que llegase a tus manos, conseguirlo de alguna manera. Ahora, cualquier historia, por muy local, ¿no?, con ese concepto peyorativo que muchas veces, ¿no?, que manejan sobre todo los jefes, ¿no?, cuando vas y les propones un tema te dicen, esto es muy local. Y tú dices, no, es que esto bien contado a mí me interpela, ¿no? A mí esto me toca, ¿no? A veces porque yo puedo compartir ese problema. Por ejemplo, el taxista que me trajo aquí, ese tópico, ¿no?, del mal periodista que habla con el taxista, hablamos de cómo las ciudades universitarias están expulsando a sus alumnos porque no pueden asumir los alquileres dentro de un mercado cada vez más orientado al alquiler vacacional, ¿no?, al alquiler estacional. Eso está siendo un drama en Santiago de Compostela, una ciudad que tiene una universidad desde hace más de 500 años y que los está expulsando, ¿no? Pues resulta que en Málaga, en Granada, en otros sitios está pasando lo mismo. Yo quiero leer sobre esas historias. A mí me resultan tan locales como al lector de aquí, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es como el gran soporte de lo que hacemos, ¿no? Yo veo un poco la información como, no sé, como un sistema alveolar o como unos pulmones que tienen aortas grandes, pero tienen capilaridad, ¿no? Y esa capilaridad al final llega a algún sitio y la sangre sale de ahí y circula, ¿no? Entonces creo que esas pequeñas historias que están en los, ¿no?, alvéolos más recónditos muchas veces pueden circular y llegar a los lugares donde otras personas pueden bueno, pues, aterrizar en ellas y funcionar un poco también como espejo, como confirmación o a veces como extrañamiento, ¿no? Creo que eso es una de las funciones de la lectura y de la información. Decías el papel de la Voz de Galicia. Yo, como no soy el director, pues no me veo la necesidad aquí de venir a contaros la película, pero sí puedo dar unos datos, ¿no? Que es un periódico fundado en 1882, que funcionó mucho tiempo como ese periodismo decimonónico, liberal, ¿no?, de causas, ¿no? Por ejemplo, la llegada del tren era una de las grandes causas que enarboló el periódico. Y a partir de 1953 creó la primera edición local, la de Ferrol, y ahora mismo tenemos 13 ediciones locales, ¿no?
Para que os hagáis una idea, está el cuerpo general del periódico, con sus secciones habituales, internacional, nacional, sociedad, economía, deportes, o como decía un director que tuvimos, sociedad, cultura y otras mierdas. Y dentro va un cuadernillo con las noticias de cada ciudad, ¿no? En este momento son 13 ediciones y al año pues creo que se hacen unas 100.000 páginas de información local en el periódico. Internet ha permitido, de alguna forma, también exportar esto, en el sentido de que cada uno de los 313 municipios que tiene Galicia tiene su propia etiqueta. Entonces tú puedes entrar y ya directamente entrar en lo que sería la portada de tu municipio, ¿no? Pues yo vivo en Betanzos, entonces yo entro en La Voz de Galicia, Betanzos, ¿no? Y ahí están mis noticias, ¿no? Y eso vale para un municipio como Vigo, donde viven, pues eso, 300.000 personas, como un municipio como Ribeira de Piquín, donde viven, pues a lo mejor 1.700, ¿no? Pero son tan importantes y necesitan su información y acceder a la información como cualquier otro, ¿no? En el último EGM que he visto, ahora mismo en el móvil, en abril de este año, el EGM nos daba 369.000 lectores diarios, que eso hace que sea el tercer periódico de España por número de lectores, ¿no? Por detrás del país y del mundo. Creo que buena parte de ese sostén, ¿no? De ese favor de los lectores está precisamente en la gran dedicación que se le dedica a la cobertura local, ¿no? Prácticamente el 60 o el 70% de la prensa que se lee en Galicia es La Voz, y creo que eso se debe en buena medida a la atención y a la cobertura que se le da, ¿no? A la información de cada lugar, tratando al mismo tiempo de equilibrarlo pues, con una información internacional, nacional, y dentro de lo que es la autonomía, pues una sección de Galicia y una atención también a la economía y a la cultura propia, ¿no? Esta estructura tiene otra ventaja, que es que cada vez, bueno, una desventaja y una ventaja. Cada vez que se cambia el cuadernillo, la rotativa para. Se cambian las planchas del cuadernillo y vuelve a arrancar. Tiene 13 cuadernillos, o sea que eso es una fiesta. Claro, se empieza publicando, la primera es la edición España y la siguiente es la edición de Vigo, y luego se va siguiendo un criterio de proximidad a Coruña, que es donde está la rotativa. Coruña es la última edición que sale pues no sé, a las 3 de la mañana, 3:30. Eso significa que entre las 12 de la noche que arranca Vigo y las 4 de la mañana que arranca Coruña, si hay un terremoto en un lugar del mundo por su uso horario, te la has comido. La sección de internacional, o bueno, en este caso la de cierre, puede cambiar la noticia. Bueno, en Coruña sí, la primera edición no te da tiempo, claro, ¿no? Bueno, Isabel, cuéntanos un poquito la parte regional de Canal Sur también. Bueno, pues mamá está ahí, ahora que lo tiráis, vamos. A ver, yo quiero agradecer a la gente que está aquí a estas horas, en la última mesa, y una mesa que es información local. Yo voy a aprovechar también para decir regional, porque somos también Canal Sur y uno de nuestros principales objetivos es vertebrar Andalucía. Me dice mucho la gente que está aquí. Soy una persona súper atípica. Seguramente diréis, esta no puede ser la directora adjunta de Canal Sur. Yo tampoco me lo explico muchas veces. Yo estudié para ser periodista y trabajar en un periódico. Y es que yo quería trabajar en un periódico. No me veía trabajando en ningún otro medio, ni en la radio. No tengo tampoco una voz dotada para la radio, pero ni muchísimo menos en la televisión. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando empezáis a estudiar periodismo tenéis una intuición, tenéis una casta, tenéis ganas de contar las cosas, pero el periodismo es mágico, nunca sabe dónde os va a llevar la vida. Yo nunca pensé que iba a terminar trabajando en la televisión, dirigiendo el principal medio de comunicación de Andalucía, que es Canal Sur. Nunca lo pensé. De hecho, yo empecé a trabajar en Granada en El Ideal, luego fui a la agencia EFE en Granada. Allí montaron la agencia EFE Televisión. Yo que estaba allí con mis teletipos me dijeron, oye, ponte tú en la agencia EFE Televisión. Y yo, que no, que yo no voy a trabajar en la televisión jamás. No me he podido bajar de la televisión nunca. Os lo digo porque las personas que estáis aquí pensando que tenéis muy claro a lo que os vais a dedicar o qué periodismo queréis hacer, bueno, aquí ha estado el compañero, muchas veces no lo eliges, te lleva la vida, te lleva una historia, te lleva una persona y no lo eliges. La información local es el mayor reto que tenéis todas las personas que estáis aquí
el mayor reto. Estamos súper comunicados. Yo cuando hablaba con Agustín, cuando nosotros estudiamos en esta facultad, éramos la segunda promoción, estábamos en Martiricos, había un aula que era el aula informática, no teníamos ordenadores, eran ordenadores por horas. Ahora obviamente está Internet, hay muchísimos medios para que la gente se informe, pero se informa bien, ese es el periodismo de cercanía, al que tienes que recurrir para informarte bien. El que tiene el dato, el que tiene, como decía un compañero, el que ha visto y el que ha oído, el que tiene muchísima responsabilidad. Y es un periodismo valiente. Nuestra carrera es increíble. Es que hemos visto al compañero aquí, nos hemos sobrecogido. Todo es periodismo. Cuando es periodismo, todo es periodismo. Y son periodismos distintos, con distintos riesgos, pero con una cosa común, la intensidad. Es que yo cuando veo un periodista que no es intenso, digo, no es periodista. Somos personas muy intensas y personas permeables. Claro, cuando vienes de ver la guerra y dices, ahora que me tengo que recuperar, hombre, porque eres normal, lo raro sería que no te tuvieras que recuperar. El periodismo de proximidad es también un periodismo valiente. ¿Por qué? Porque cuanto más cerca estás del sitio en el que estás comunicando, más riesgo también corres, porque estás al lado de tu vecino. Los errores se destapan enseguida. A veces tienes que informar de algo que te toca cerca y a lo mejor no es agradable para el barrio en el que has nacido. Y llegas allí a tu barrio y dices, bueno, pues yo tengo que contar esto o tengo que opinar de esto. Y te arriesgas y no siempre se queda bien. Y hay una cosa muy bonita que tiene el periodismo de proximidad. Muchas veces cuando en Andalucía es realmente un pequeño país, y no lo digo con ninguna conciencia nacionalista, lo digo hablando de kilómetros, que es que está desde Pulpí yo qué sé, de Huelva a Ayamonte, eso es Portugal. Entonces, cuando hablamos de Andalucía, a nivel regional, realmente sí que tienen mucho sentido las desconexiones locales, porque Almería no es Granada, ni Málaga, ni Jaén, ni Málaga y su provincia es igual, no existe un andaluz, existen muchas formas de hablar el andaluz, y es un reto continuo en el sentido que os digo, que vosotros que sois una generación muy despierta, hay un riesgo ahora mismo, yo estoy intentando ver cuántas personas dejan de mirar el móvil mientras hablo, yo solo me queda uno, no voy a parar hasta que lo deje el móvil. No te estoy regañando, tenemos el reto de captar la atención, y es muy chulo el periodismo local y de proximidad. ¿Por qué? Porque hay muchos factores que te hacen captar la atención. Como se dice en un sitio, si se dice zapatillas, si se dice tenis, si se dice bambas, como dices dirección prohibida, en Sevilla se dice a contramano, en Málaga se dice dirección prohibida. Esos giros que se dan en las localidades, esas formas de hablar, esos son herramientas que tienes para captar la atención y la proximidad de la persona a la que te estás dirigiendo. Y vosotros sois una generación que es la hostia, es una generación audiovisual, es una generación que tiene una capacidad de comunicar increíble. Ahora mismo os va a pillar un salto generacional. Yo quiero ser muy optimista con vosotros porque realmente es el momento de esta carrera. Os va a pillar un salto generacional natural, como se producen siempre en las carreras. Pues Canal Sur ahora va a salir muchísima gente y tiene que entrar otra. Eso es natural, pero es que se va a producir un salto generacional brutal movido por la tecnología. Sois distintos a nosotros, comunicáis de una forma mucho más natural, mucho más fácil. Tenéis una capacidad que nosotros hemos tenido que entrenar durante toda la vida y todavía estamos ahí intentando. Por lo menos yo soy de una generación que no ha nacido de pie nunca. No hemos tenido que hacer con los ordenadores, no hemos tenido que ir haciendo con todo y ahora estamos intentando ver qué captamos de vuestra generación. Yo tengo aquí una anécdota, no me quiero
extender mucho. Yo he trabajado en muchísimos medios de comunicación en Madrid y tal. Yo me puse a dirigir una televisión local de Málaga que había nacido, 101, hace unos años, y entonces entró mucha gente nueva de la facultad que ahora están dirigiendo grandes programas. Todos los que tienen suerte de ser mis becarios, o yo tengo la suerte de tener becarios buenísimos de esta universidad, que están ahora mismo dirigiendo programas como el de Joaquín, dirigiendo el programa de la mañana de Toñi. Bueno, en fin, que yo allí iba y decía a una persona que todavía estaba en el último año de aquí de la facultad: oye, mira, os voy a decir qué vídeo quiero este vídeo. Y yo iba y explicaba qué vídeo quería. Y después, a la hora, me decía el chaval: oye, mira, el vídeo que me has pedido. Y cuando yo llegaba y veía el vídeo, digo: hostia, yo he pedido esto. El vídeo era 1000 veces mejor que lo que yo había pedido. O sea, yo no, en la interpretación que vosotros hacéis de las cosas que nosotros pedimos son brutalmente mejor, porque nosotros todavía pensamos como pensamos e intentamos ir modificando nuestra cabeza, y vosotros habéis nacido pensando así. Entonces, para no distraerme mucho, yo el periodismo local y el de cercanía ha tenido para mí, igual que antes de Cristo, después de Cristo, un pre-COVID, post-COVID, pre-pandemia, post-pandemia. Nunca un hecho hizo a la gente tan consciente de lo que era el periodismo de cercanía, de lo importante que era, de la información única que le daba con respecto a los demás. O sea, el que saliese en la comparecencia del presidente o de persona de turno informando al momento, en unas elecciones que te den todos los datos de tu comarca, el tiempo. O sea, es un periodismo muy útil, de servicio público. Es un periodismo que mira diferente, porque es un periodismo que mira realmente a prestar un servicio a la persona que lo está viendo, que lo está oyendo. Entonces, yo os animaría muchísimo a que le prestéis mucha atención. Hay una labor fundamental que tiene que hacer el periodista, que hace periodismo local, provincial, para su región, para su provincia, para su ciudad o para lo que sea. No estoy de acuerdo en que, por ejemplo, un periódico, una radio o una televisión como Canal Sur diga: no, las noticias son las de Andalucía. Error. Las noticias son todas aquellas que afectan a Andalucía. Y las noticias que afectan a Andalucía en un mundo intercomunicado, interconectado, son todas las del mundo. ¿Dónde está el reto y cuál es la diferencia? Contextualizar esta noticia y ayudar a las personas que están en su casa a que entiendan lo que la guerra de Ucrania supone para Málaga. Cuando hay una noticia, un terremoto, cualquier cosa, intentar dar los datos que hagan que las personas sepan contextualizar, entiendan la importancia de una ayuda, entiendan la importancia o qué podría pasar en Málaga o qué podría pasar en cualquier otra región. Es un periodismo muy creativo, es un periodismo muy bonito, es un periodismo muy útil, muy necesario. Y en la pandemia, por ejemplo, ocurrió algo increíble, ¿no? Porque en la pandemia, por ejemplo, Canal Sur se fue a la porra en audiencia. Entonces me decía la gente: ¡oh, estáis peor que nunca! Es que estáis súper mal, porque estáis haciendo 7, porque estáis haciendo 8. Y nos vio más gente que nunca, porque una cosa es el share y otra cosa es el rating. ¿Qué pasó en la pandemia? Si tú metes al 100% de la población en su casa por primera vez en la vida y le pones a ver la tele, el consumo es 100%. 100% de los individuos es el consumo. De ese 100%, una televisión como Canal Sur o cualquier medio local va a tener un porcentaje mucho más bajo que el que tiene habitualmente, pero no en usuarios. En usuarios vio Canal Sur pues 4 y 5 veces más de la que lo solían ver. Ahora cuando estamos recogiendo los resultados, el mes pasado terminamos segunda opción de Andalucía. Yo estoy segura que muchas cosas arrastran de la pandemia, de mucha gente que se acostumbró a vernos, y cuando ya todo el mundo hace su vida normal y el consumo se estabiliza, hay mucha gente que se ha quedado ahí. Entonces, no me quiero enrollar mucho más porque esto es una tertulia. ¿Hasta qué hora tenemos? ¿Hasta las 8? Hemos empezado más tarde, nos da 10 minutos más, ¿no? Que nos digan que el periodismo está mal,
que no os digan que tenemos malos o mejores sueldos. Yo, que era amiga personal de Alcántara, reconozco mucho, estoy muy agradecida de que me hayan invitado. Y hay una cosa que dijo el compañero François, es tener los ojos abiertos, tener los oídos abiertos, tener personalidad. Y luego hay un reto muy bueno para la gente que estáis ahora aquí. Ahora llega la inteligencia artificial. ¿La inteligencia artificial es buena o mala? Pues como todo, depende del uso. Habrá que, porque está todo obsoleto, ya no os cuento los sistemas de Canal Sur ni la metodología. Y en los periódicos supongo que los libros de estilo, todo eso se tiene que ir actualizando muchísimo para regular el uso de la inteligencia artificial o que queremos hacer en la prensa. Pero el reto de la gente que viene es que tenéis que ser responsables, tenéis que tener criterio propio, tenéis que tener personalidad, impronta y coger todos estos retos tecnológicos y hacer de ellos un potencial brutal y no ser nunca corderos de nada. Yo no lo he sido nunca y mirar dónde estoy. Todavía llevo 3 años, no sé yo si voy a durar mucho más, porque toco bastante las narices. Pero para un periodista es muy importante dormir tranquilo. Dormir tranquilo. Dormir tranquilo con uno mismo, porque al final siempre te va a llegar el trabajo, siempre te va a llegar el trabajo. Entonces, a la hora de decir internacional, nacional, guerras, cercanía, da igual. Si le pones ganas, le pones casta, como ha dicho Laura, una persona brutal dice, bueno, cuando salga de aquí no sé dónde voy a trabajar, en cualquier sitio, porque se ha hecho un nombre y porque ha tenido personalidad. Y bueno, y al compañero de aquí decirle que he aprendido muchísimo en la mesa. Bueno, la verdad que habéis dado tres speech que, vamos, que habéis ya desgranado la prensa local y yo creo que habéis dado muchos mensajes realistas, positivos y bueno, de lo que es esta profesión, ¿no? Que al final, es verdad que yo creo que es de las profesiones más bonitas que hay. Siempre una profesión que casi al día siguiente no sabe lo que te va a pasar, porque muchas veces en fin, van sucediendo la vida, ¿no? Y las noticias que van surgiendo y yo creo que eso es lo más bonito. Bueno, hablamos precisamente del tema de la proximidad, ¿no? Que esa es la fortaleza, lógicamente, del periodismo local. Yo quería preguntar también un poco, por lo menos esa es la sensación que tengo yo, de que también el periodista local ahora mismo es como más objetivo, pues quiero pensar eso, que la prensa nacional. La prensa nacional no sé cómo lo veis vosotros, igual lo veis distinto, pero veo la prensa nacional muy polarizada, sobre todo con el tema político y muy a lo rápido, ¿no? No sé si cómo lo veis vosotros, si pensáis que por esa proximidad, por eso comentaba también Isabel, de que bueno, que al final es tu vecino, con el que estás hablando, en fin, lo conoces hace 10 años, al final esa cercanía está provocando a lo mejor que la prensa local pueda ser más, no quiero decir fiable, porque no es fiable la palabra, pero sí más objetiva en un momento dado. No sé cómo lo veis vosotros. Yo diría que es más rigurosa o más en rigurosa, cuanto al conocimiento sí. de las fuentes, ¿no? El periodista no es objetivo, nunca. Y además la profesión de periodista va asociada a una persona que tiene una vocación de propósito en la vida. Es decir, si estáis aquí para haceros ricos, pues siento deciros que no. Creo que la coincidencia de la mayoría es que quieres cambiar algo, ¿no? Aparte de contar las historias de la gente, pero de fondo quieres mejorar tu entorno y eso te impide ser objetivo. Eres independiente, pero no objetivo, porque quieres construir y reivindicar algo a favor de alguien, que normalmente es la sociedad que te rodea. Tenemos poder, pero no trono. Los periodistas que se aproximan al poder dejan de serlo, serán directores de comunicación, trabajarán en instituciones, pero ya están al otro lado, digamos, ¿no? Que también es muy lícito, pero es otro camino distinto. Tampoco es ese objetivo ahí, ni mucho menos. Que ahí tampoco es ese objetivo en las instituciones, pero yo sí que diría que es un periodismo independiente y más riguroso por su capacidad de contrastar la información y de tener un contacto más directo con las fuentes de información. Jesús.
Sí, aunque yo nos desdeñaría también la capacidad que tiene la política local para enmierdarlo todo. No, eso está clarísimo. Eso está claro y aquí obviamente no... Y Eso es así. además ahí se mezclan las rencillas personales y el periodista tiene que tener muy claro que su papel, o sea, no puedes entrar en ese juego, ¿no? Y es mucho más complicado porque es gente, pues eso, a la que tienes que saludar todos los días en el rellano, que llevas a tus hijos al mismo colegio. Si alguien te quiere presionar a través del entorno social local, lo puede hacer de una forma muy complicada, ¿no? Y bueno, pues hay casos, ¿no? de gente que le ha pasado y bueno, pues lo pasas mal, ¿no? O de tener que irte, ¿no? Y no estoy hablando de que estás destapando una gran red de narcotráfico, ¿no? A veces estas cosas son tan cutres como los personajes que realmente las ponen en marcha, pero si quieren hacer de tu vida un infierno, pues lo pueden hacer, ¿no? Perfectamente. Ya sabéis lo que dice el refrán, esto de pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Al final son los que conviven contigo. Es verdad que, sin ponernos dramáticos, ¿no? El hecho de que lo que estás haciendo sufre un escrutinio brutal, ¿no? Te tiene que poner las pilas, ¿no? Para ayudarte a poner lo mejor de ti mismo, ¿no? En esa información y ser lo más preciso, lo más riguroso, ser consciente también de que lo que estás escribiendo pues tiene consecuencias, ¿no? En la vida de gente a la que vas a ver al día siguiente. Y en ese sentido creo que es una buena escuela también para medir, ¿no? Las consecuencias de lo que escribimos, ¿no? Porque a veces, bueno, parece que algunas columnas de opinión o algunos reportajes parece que están escritos un poco siguiendo esa anécdota, ¿no? Que cuenta en uno de sus libros, creo que es en Historias de Londres, Enrique González, cuando hace un análisis, ¿no? De los periódicos londinenses, y creo que, no sé de cuál de ellos ahora mismo, si es el Economist o el Financial Times, ¿no? Que cogen a la gente y le dicen, esto es un ordenador, siéntate, tú eres Dios y ahora escribe como tal, ¿no? Y a veces lees algunas columnas que dices, esta gente que se cree, o sea, es que están manejando una versión de la realidad que excluye, ¿no? la de todos los demás, ¿no? Y en ese sentido creo que los últimos años nos han demostrado que quienes nos leen cada vez tienen más capacidad de réplica, ¿no? Antes te llamaba un pesado y le decías, escribe una carta al director, ¿no? Pero es que ahora te pueden sacar los colores muy rápidamente, ¿no? Entonces tienes que medir muy bien lo que haces, ¿no? Este verano a mis compañeros de la delegación de Pontevedra se les presentó una persona y acuchilló a uno de los redactores, ¿no? No sé si recordáis el caso este de un chico que en Pontevedra, en una de estas comitivas electorales, le dio un bofetón a Rajoy, ¿no? Sí. Bueno, pues esta persona ha seguido teniendo una serie de historial delictivo. Y la última información que en la delegación de Pontevedra se publicó sobre él, que era pues una sentencia o una crónica de un juicio, es decir, no había interpretación posible, pues se presentó y bueno, pues ese fue el saldo, ¿no? Y bueno, pues entiendo perfectamente lo que dice Antonio, ¿no? Porque estamos hartos de escribir informaciones en las que ponemos las autoridades pusieron a disposición de las víctimas y sus familiares un equipo de atención psicológica, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escrito eso y cuántas veces, y el caso de Antonio es paradigmático, nos hemos visto la necesidad de ser nosotros los que necesitábamos eso, como nuestro caso, ¿no? De la persona de la delegación de Pontevedra, ¿no? Que por hacer su trabajo pues se tuvo que ir al hospital con heridas de arma blanca, no se le puso un psicólogo, ¿no? De hecho, ellos mismos tuvieron que limpiar la sangre de su compañero en la oficina, ¿no? Entonces, es un caso extremo también de cómo, bueno, tienes las fuentes viviendo en tu misma calle, ¿no? Yo creo que es una profesión en la que está muy expuesto
no tiene que ver con tu nivel de responsabilidad siempre la exposición. Las informaciones se firman, trabajes donde trabajes, estás muy expuesto. Y eso es una cosa valiente y con riesgo. Yo creo que hay periodistas buenos y periodistas que no son buenos. No creo que un periodista local o nacional, depende de la calidad del periodista. Y yo creo que de las pocas profesiones donde te acuerdas de tu familia más a menudo. Hay que preguntarse muchas veces tus límites, tu educación, tus valores, lo que harías, lo que no harías, dónde frenas y cómo te han educado. Muchísimo, pero para muchísimas decisiones a lo largo del día. Doy el nombre de este menor, no debo. Enseño esto, no debo. Cuando yo estuve dirigiendo la mañana de Canal Sur, trabajaba ahí conmigo, tuve el gusto y el honor, porque también es una profesión muy bonita, porque conoces mucha gente y eres un privilegiado. Conoces gente de todos los perfiles y te enriquece muchísimo. En qué profesión sales y entras y es que sabes de todo un poco, conoces gente. En ese programa ocurrió el caso de Marta del Castillo. Bueno, pues la prensa, las televisiones estaban poniendo una foto, no sé si lo recordéis, unas imágenes que estaba Marta con Miguel Carcaño tumbado en un sillón. Y yo dije, no lo pongo. Bueno, ahí teníamos una chica con mucha casta que trabaja, que era duro y que trabajara en la radio, que se puso, pero bueno, que está todo el mundo poniendo esta foto, digo, pero que esta foto de una chica desaparecida, que seguramente han matado a este chaval, encima del chaval tumbada, que no la pongo. Bueno, esa foto provocó una demanda general a todos los medios de comunicación, menos el que dirigía. Yo diría que muchísimas veces es mejor el ser prudente. El exceso no te lleva a nada, el exceso al final te lleva a perder. Pero sí que es una profesión bonita en el sentido de que si tú tienes claro tus límites, si tú tienes claro tu educación, si tú te preguntas todos los días si eso aporta o no aporta y aún así te equivocas 1000 veces, y eso también lo tiene que llevar uno después. Porque uno se acuesta y dice, me cago en la leche. Nuestros errores no son sencillos porque provocan consecuencias muy jodidas. Puede provocar un despiste, que alguien pierda un trabajo, puede provocar que una señora que ahí la has mostrado sin querer ahora pone una denuncia porque hay un señor que la está persiguiendo. Entonces, yo creo que exige mucha responsabilidad. Pero si vosotros tenéis claros vuestros límites, tenéis claros vuestros valores y tenéis claro que vuestra profesión, yo creo que no hay una profesión más bonita. Bueno, yo con la pandemia aprendí también mucho de la medicina y de otras profesiones que son importantes, pero el periodismo hace mucho bien cuando se hace bien el periodismo. Si queréis hacer alguna pregunta, estamos un poco en el turno. Vale, que nadie quiere preguntar nada. Vale. Pues nada. Primero quería poner... el micrófono. Buenas. Mira, primero quería poner en valor la información local y quería poner en valor la mesa porque al final yo creo que todos los que... Bueno, yo creo no. Todos los que alguna vez hemos ejercido el periodismo, quienes lo ejercen ahora y quienes lo van a ejercer en el futuro, no es el caso de Antonio. Antonio empezó muy pronto yéndose muy lejos, pero yo creo que todos aprendemos haciendo información local, es decir, que la información local es nuestra escuela. Podemos acabar haciendo después cualquier otra cosa, pero en definitiva la información local es el sitio donde todos aprendemos. Eso por un lado. Y después quería detenerme en lo que ha comentado Jesús sobre las 13 ediciones que tiene La Voz y cómo esa es la gran fortaleza, o una de sus grandes fortalezas, ¿no?, desde el punto de vista de la difusión y desde el punto de vista de la audiencia, ¿no? Esa apuesta por lo local, que hubo un momento que parecía que era una de las tabla de salvación, ¿no?, de la prensa, ¿no crees que se ha quedado un poco...? O sea, que hay medios que la practican, pero que en general se ha decidido no apostar por ella porque no hay muchos que tengan esa red que tenéis vosotros y que han renunciado a ofrecer eso en beneficio quizá de otras cosas. Si no crees que se ha perdido una oportunidad ahí de trabajar más lo local o incluso lo microlocal para
estabilizar la audiencia o incluso aumentarla? Bueno, Galicia es un caso, como decía Antón Reixa, sitio distinto. Galicia tiene más de la mitad de los núcleos de población de toda España. Y además, bueno, pues tiene una configuración geográfica que favorece, ¿no?, lo que podríamos llamar una especie de minifundismo, ¿no? Entonces el mercado de la prensa es muy peculiar también, porque conviven muchas cabeceras que seguramente en otras circunstancias o en otros lugares habrían desaparecido. Es decir, La Voz de Galicia está en Ourense, pero Ourense tiene su periódico que es La Región. La Voz de Galicia está en Lugo, pero también está El Progreso de Lugo. En Coruña está El Ideal Gallego y está La Opinión. En Vigo está El Faro de Vigo, ¿no? Entonces, el encaje de los mercados locales es muy complicado y se lucha mucho por cada lector, ¿no? Es una batalla que se da y que yo creo que en La Voz de Galicia ha funcionado bien, ¿no? Bueno, pues, en cuanto la tecnología lo permitió en los años 80, se creó toda una red de comunicación para hacer circular bien las noticias, enviar bueno, pues todo. Ahora es mucho más fácil, claro, pero en los años 80 era complicado eso de decirle a alguien, oye, esta página lleva un titular a 4 columnas, 2 líneas, 10 de entradilla, 80. Toda esa información, La Voz de Galicia creó su propio sistema, su propia intranet, ¿no? Ya adelantada en el tiempo para poder facilitar ese intercambio, ¿no? Yo me incorporé al periódico en el año 96 y tú sabías que a partir de las 8 de la tarde ya no podías meter ninguna foto porque cerraba el laboratorio y ya no se podía revelar, ¿no? Ahora el fotógrafo te manda la foto de la cámara a la 1 de la mañana, tú le das al botón y la publicas, ¿no? En la tecnología en ese sentido ha facilitado mucho ese trabajo, pero creo que es una cuestión también de mentalidad, ¿no? De saber que nosotros tenemos una plantilla que equivale a lo mejor a la plantilla del país, pero está distribuida de forma muy diferente, ¿no? Porque en cultura, que es donde yo trabajo desde hace 20 años, somos 2 personas los que hacemos cultura, ¿no? Y cuando el otro está de vacaciones, la haces tú solo, ¿no? Y claro, eso se lo dices a un periodista del País o de La Vanguardia y se ríe y dice, pero ¿cómo entre 2? ¿Pero cómo hacéis entre 2 toda la sección? Si nosotros somos 10. Claro, pero es que nosotros tenemos a 10 personas en Lugo, tenemos a 20 en Vigo, tenemos a 15 en Pontevedra, que están haciendo el grueso de la información, ¿no? Y a veces ellos nos suministran a nosotros también esa información. Oye, que está aquí Isabel Coixet. Ah, ¿y cómo es que está ahí? No, pues vino a dar un curso, pues haz una entrevista, y esa es nuestra riqueza, que tenemos como una red capilar de un montón de gente que te puede suministrar un montón de información que a otros se le escaparían, ¿no? Y esas noticias ¿no?, de un señor que tiene Parkinson y desde hace 2 años no le dan cita, y tú lo cuentas en tu periódico y al día siguiente le dan cita, ¿no? Y creo que eso es una de las... en esto ya sé que fiarlo todo a la gratificación instantánea suena como un poco pueril, ¿no? Pero realmente ver que tu trabajo tiene una consecuencia práctica, ¿no? Y que estás diciendo, jo, es que este tío hemos conseguido que le den la cita, ¿no? O esta gente que viene en taxi desde 70 kilómetros para hacer la diálisis porque no les han quitado la ambulancia, ¿no? Y entonces van y se la ponen, ¿no? O a veces no. Pero, o por citar un caso que a mí me gusta mucho citar, un compañero nuestro, Nacho Mirás, que escribió un libro que os recomiendo, que se llama El mejor peor momento de mi vida, en el que él cuenta el diagnóstico y la evolución de su tumor cerebral, ¿no? Hasta que, bueno, pues ya no pudo seguir escribiendo. Él trabajaba en la delegación de Santiago, ¿no? Y un día escribió una columna que empezaba: érase una vez un bache muy pequeñito. Este bache quería crecer, tenía aspiraciones y poco a poco se fue ensanchando. Bueno, no sé, él lo contaba mucho mejor, ¿no? Y contaba con muchísimo humor, como en las columnas de Julio Camba, la historia de un bache que había empezado siendo así y había acabado siendo un socavón, que se había producido un accidente y tal. Al día siguiente estaban los operarios municipales, ¿no?, alquitranando aquello, ¿no?
Y todo había sido por la gracia con la que él lo había contado, ¿no? Porque mira que no habrá baches, ¿no? Ya sabemos que nuestros políticos tienen, bueno, la cara todavía más firme que el hormigón y que el alquitrán con el que lo bachearon, ¿no? Pero yo sé que ese día dijeron, pues un poco de vergüenza torera, ¿no? Pues vamos y lo hacemos. Y todo fue por esa columna, ¿no? Así que creo que en el fondo estar cerca de la gente siempre va a ser una apuesta segura. Yo que sé que Guillermo está haciendo señales, pero voy a ser muy rápida porque voy a dar datos que os va a sorprender. El Canal Sur fue la primera televisión autonómica que consiguió hacer desconexiones. Tenemos varias delegaciones, 9, porque Cádiz tiene 2. Las desconexiones territoriales tienen más audiencia que el regional. De hecho, están puestas a las 3 de la tarde para competir con los informativos nacionales porque son más potentes. En el último estudio del Consejo Audiovisual que pone aquí, las desconexiones principalmente han tratado de arte, cultura, economía y negocios cercanos, noticias de sociedad, deporte y la meteorología más próxima. Funcionan mejor que el regional. A la gente le interesa hasta el punto de conseguir ver a lo mejor una desconexión de un informativo de la delegación de Málaga o de Cádiz que incluso ver el de Antena 3. Fijaos si interesa mucho más que el otro. Es muy difícil hacer una información de Andalucía porque Andalucía, ¿qué es Andalucía? Pero sin embargo sí que aguantan los de las 3 de la tarde, o sea, sí que es y ellos tienen el EGM que cada 3 meses, pero nosotros tenemos un examen diario que nos dicen que nuestros informativos de desconexiones tienen casi 3 o 4 puntos más que el otro. O sea, que sí que interesa a la gente y sí que llega a la gente y es capaz de no ver Antena 3 para ver eso y luego ponerlo, por esa proximidad y esa información de utilidad. Yo por añadir, lo que han contado mis compañeros es muy caro, esa capilaridad para las empresas periodísticas. Sí. Es muy compleja y muy costosa. Desde las televisiones públicas es un servicio esencial que se hace muy bien, ¿no? Pero cuando la empresa privada periodística se plantea, mantengo 13 ediciones con esa capilaridad, sí, el recorte está garantizado. Es lo que ha pasado con la prensa nacional, con casi todas las delegaciones, incluso con la televisión pública, televisión española. Entonces, no es un problema de falta de interés en la sociedad. O sea, hay penetración de lo local, interesa y mucho. Probablemente es lo que más interesa y lo que la gente confía, ¿no? Pero cuando una empresa tiene que meter la tijera, por lo local se corta muy rápido y además es muy difícil mantener a esos periodistas en lo local, en municipios intermedios, donde hay menos población, donde las infraestructuras pues son complejas. Pues lo que ha contado el compañero es un milagro, ¿no? En el Cañiz nosotros pues ahora estamos buscando un periodista para la emisora de la cadena SER en un municipio de 11.000 habitantes y nos está costando encontrarlo, con un contrato fijo y un buen salario, ¿no? O sea, es muy complejo a nivel interno mantenerlo y a nivel empresarial también, pero el interés yo creo que es, vamos, sí, por descontado que interesa y mucho. Bueno, pues vamos a terminar. Hasta que Guillermo dice, corta. Pues nada, muchas gracias Eva, Jesús, Isabel por la mesa. Ha sido un placer conoceros también. Y nada, bueno, un aplauso. Bueno, antes de irnos, darle la gracia a la mesa. Yo, como decía Bernardo, casi todos hemos empezado el local y creo que hay que volver a recuperar la información local. Es verdad lo que tú has dicho, Eva, el problema del local es que muchas veces en los periódicos y en las radios pues no se paga y llega la gente pues que escribe sin cobrar, los profesionales se van porque tienen un sueldo. Aún así, muchos de vosotros sabéis que cuando a mí me dieron el premio nacional de periodismo cultural, una de las cosas que reivindiqué, aunque hay veces que me arrepiento de haberlo dicho, es que en provincia se hace muy buen periodismo. Mañana seguimos. Muchas gracias. Mañana tenemos a Mara Torres a las 10:30 por la mañana. Será la sección de cultura la que abrirá. Luego tendremos la sección de deportes con Pilar Casado, con Jesús Álvarez. Tendremos una mesa de opinión estupenda con Ángeles Caballero, con Eva Díaz Pérez y con David Felipe Arrán. Y tendremos la contraportada con una mujer de la radio, una pionera del periodismo deportivo como Olga Biza. No nos faltéis. Y si os ponen pruebas los profesores, me lo decís a mí que yo hago el justificante. Gracias y hasta mañana.